Vamos a iniciar con el análisis de los resultados correspondientes a la práctica número 2 de transferencia de calor en flujos transversales con un tubo en una corriente transversal. Como siempre, conviene realizar un esquema de la instalación experimental en el que tenemos indicado el elemento activo, la corriente de aire que fluye en forma transversal a través del canal. T sub S representa al termopar que determina la temperatura de la superficie. T sub A, el termopar que determina la temperatura del aire a la salida. R es la resistencia eléctrica, 69.4 ohmios, el diámetro y la longitud de la resistencia. Bien, los datos obtenidos en la práctica, vamos a realizar el análisis de 3 corridas experimentales. Ustedes saben que para el caso de la práctica van a ser 8 caudales. O sea que van a tener 8 valores del número de Reynolds o de la velocidad de la corriente libre. Vamos a analizar solamente 3 con fines didácticos. Bien, la temperatura de la superficie del elemento calefactor en todas las mediciones se ha mantenido a 55 grados centígrados. Esto se obtiene suministrando un mayor o menor voltaje a la terminal de la superficie de transferencia de calor. La presión atmosférica es de 789 milímetros de mercurio. Esto lo van a poder determinar con ayuda del barómetro que se encuentra en la planta piloto, que los profes del laboratorio les van a indicar cómo hacer la lectura. Muy bien. El manómetro diferencial inclinado que se encuentra en el tope casi cerca de la boca de campana, entrada en forma de boca de campana del equipo, dio las siguientes lecturas. Para el primer caudal, 50 milímetros de columna de agua, el segundo 46 y el tercero 21. Recuerden que este es un manómetro diferencial inclinado. El voltaje aplicado a las terminales de la resistencia para la primera parte fue 34 voltios, segundo 32 voltios y tercero 30 voltios. Me falta una S, me parece, sí. Volts. Bien. La temperatura del aire a la salida del equipo es 21.9 grados centígrados, 22 grados centígrados y 22.3 grados centígrados. La primera parte de nuestra práctica consistía en la determinación de la tasa de transferencia de calor, la diferencia de temperatura y el coeficiente global de transferencia de calor. Entonces, vamos a determinar primero que nada la potencia disipada por la resistencia eléctrica. Que podemos decir que es prácticamente igual a la tasa de transferencia de calor. Entonces, nosotros sabemos que esta potencia eléctrica es igual a B al cuadrado sobre R, en donde B es el voltaje aplicado a las terminales y R es la resistencia eléctrica que ejerce el material. Entonces, la tasa de transferencia de calor de la primera corrida es 34 voltios dividido 69,4 ohmios. Volts al cuadrado dividido ohms nos da 16.7 watts. La tasa de transferencia de calor de la segunda corrida experimental es 32 al cuadrado voltios dividido 69.4 ohms, lo que nos da 14.8 watts.
y la tasa de transferencia de calor en la tercera corrida son 30 voltios al cuadrado dividido 69.4 ohmios. Esto nos da 13 watts. Vamos a pintar esto de rojo. Muy bien. Y vamos a determinar ahora la diferencia de temperatura entre la superficie del elemento calefactor y la corriente de aire. O sea, delta T1, que es igual a la temperatura de la superficie, 55 grados, menos 21.9, que es la temperatura del aire en la primera corrida, lo que nos da 33.1 grados centígrados. Delta T2 ha quedado 55 grados centígrados menos 22,2 grados centígrados, lo que sale 32,8 grados centígrados. Delta T3 nos queda 55 grados centígrados menos 22,3 grados centígrados, lo que nos da 32.7 grados centígrados. Vamos a indicar esto en rojo. Muy bien, hemos determinado ya la tasa de transferencia de calor y la diferencia de temperaturas. Muy bien. Debemos de determinar el coeficiente de transferencia de calor entre la superficie del elemento calefactor y el fluido que está circulando sobre ella. Nosotros sabemos que la tasa de transferencia de calor, ahí está, la tasa de transferencia de calor es igual a el coeficiente promedio de transferencia de calor por el área de transferencia de calor por la diferencia de temperaturas. En este caso, la más apropiada es la diferencia de temperaturas delta T2 menos T1. Entonces, el área de transferencia de calor es igual a pi por diámetro por longitud, que es igual a pi por 15.8 por 10 a la menos 3 por 50 por 10 a la menos 3, lo que nos da un área de transferencia de calor de 2,48 por 10 a la menos 3 metros al cuadrado. Bien, una vez que determinamos el área de transferencia de calor, determinamos los coeficientes de película. El primer coeficiente de película quedaría igual a 16,7 watts que hemos obtenido recientemente sobre 2,48 por 10 a la menos 3 metros al cuadrado por 33,1 grados centígrados, quedando igual a 203,4 watts por metros al cuadrado grados centígrados, que es el primer coeficiente de película que hemos calculado. El segundo coeficiente de película aplicamos exactamente lo mismo, quedando igual a 14.8 watts dividido 2,48 por 10 a la menos 3 metros al cuadrado por 32.8 grados centígrados, quedando el coeficiente de transferencia de calor igual a 181,9 watts por metros cuadrados grados centígrados.
Y el último coeficiente de película que vamos a calcular es el coeficiente de película 3, que queda 13 watts sobre 2,48 por 10 a la menos 3 metros al cuadrado por 32,7 grados centígrados, que era la diferencia de temperatura, quedando 160,3 watts por metros cuadrados grados centígrados. Y recuerden que esto tienen que hacer 8 caudales. Ya tenemos los 3 primeros, quedarán 5. Muy bien. Determinamos ahora el número de Reynolds. ¿Para qué? Para poder hacer la representación del coeficiente de película versus el número de Reynolds. Entonces, el número de Reynolds con respecto al diámetro va a ser igual a la velocidad de la corriente libre por el diámetro del tubo dividido la viscosidad cinemática. Sabemos que la velocidad de la corriente libre para el caso de la práctica está dada por la ecuación 74,249 por la raíz cuadrada de la depresión en el manómetro diferencial inclinado por la temperatura dividido la presión, en donde la temperatura del aire debe de estar medida en Kelvin y la presión en pascales. Bien, entonces determinamos la velocidad de la corriente libre en las condiciones 1, que nos queda 74,249 por la raíz cuadrada de 50 milímetros de mercurio por la temperatura del aire 21,9 grados centígrados, y le sumamos 273,15 para pasar a Kelvin. Dividimos por la presión en pascal, esto es 789 por el factor de conversión, que sería, nosotros sabemos que 760 milímetros de mercurio es 1 por 10 a la quinta pascales. Lo que nos da una velocidad de 28 metros por segundo. Hacemos los cálculos para la segunda velocidad. La velocidad de la corriente libre en las condiciones 2 es 74,249 por la raíz cuadrada de 46 milímetros de columna de agua por 22,2 más 273,15 dividido la presión 789 por 1 por 10 a la quinta dividido 760, quedando 26,9 metros por segundo. Y calculamos la velocidad de la corriente libre de los últimos datos, quedando 74,249 por la raíz cuadrada de 21 por 22,3 más 273,15 dividido 789 por 1 por 10 a la quinta dividido 760, quedando
Esta velocidad igual a 18.2 metros por segundo. Muy bien. Hemos calculado las velocidades de las tres corrientes que estamos analizando. Vamos a determinar ahora, ya tenemos la velocidad, conocemos el diámetro, vamos a determinar la viscosidad cinemática. La viscosidad cinemática de los datos 1 va a estar dada a la temperatura del aire 1, que es 295,05 Kelvin. Esto interpolamos en las tablas, por ejemplo, la tabla que trae el Incropera, y nos queda 15,5 por 10 a la menos 6 metros al cuadrado por segundo. La segunda viscosidad cinemática es a 295,15 Kelvin, quedándonos 15,5 por 10 a la menos 6 metros al cuadrado por segundo. Y la tercera viscosidad cinemática a 295,45 Kelvin, nos queda también 15,5 por 10 a la menos 6 metros al cuadrado por segundo. Con estos datos calculamos el número de Reynolds. Número de Reynolds con respecto al diámetro para el primer caso va a ser la velocidad de la corriente libre, 28 metros por segundo, por la viscosidad, por el diámetro, que es 15,8 por 10 a la menos 3, dividido 15,5 por 10 a la menos 6, quedando un número de Reynolds igual a 28.541,9. Repitiendo los cálculos, de la misma forma encontramos que el Reynolds con respecto al diámetro para la segunda condición sale 27.420,6 y para la tercera condición sale 18.552,3. ¿Cuál es la idea de esto? La idea es hacer una representación de el coeficiente de película en el eje de ordenadas y en el eje de abscisas el número de Reynolds o la velocidad. Entonces ponemos acá Reynolds o velocidad de la corriente libre. Ustedes van a decidir cuál van a graficar y analizar qué comportamiento tiene, si se incrementa, se disminuye o qué es lo que sucede, y encontrar evidentemente una recta que se ajuste a estos datos y igual a A más B por X. ¿Ok? Y eso es lo que se refiere a la primera parte de la práctica. La segunda parte de la práctica corresponde a la comparación de correlaciones y la realización de un gráfico comparativo, como en la práctica de transferencia de calor en flujos turbulentos. Para ello solamente vamos a analizar la correlación de Hilbert. Dejo a cargo de ustedes el análisis de la correlación de Zukauckas y de Churchill y Bernstein. Yo les voy a mostrar ahora el procedimiento de cálculo. Es simplemente repetir lo que estoy mostrándoles ahora. Entonces, el análisis de la correlación de Hilbert sabemos que todas las propiedades se deben evaluar a la temperatura de película. Entonces, la correlación de Hilbert dice que el Nusselt promedio con respecto al diámetro es igual a una constante C por el número de Reynolds a la M por el número de Prandtl a la
1/3. Entonces, en función del número de Reynolds, vamos a determinar la constante C y la constante M. Como los números de Reynolds son parecidos y caen dentro del rango establecido para esta correlación, para los tres casos que estamos analizando, la constante C vale 0,193. Esto van a sacar de la tabla de la correlación de Hilbert. Y M 0,618. Bien, determinamos ahora la temperatura de película para el caso 1, que es el caso que vamos a analizar. La temperatura de la pared, la temperatura de la corriente libre, 295,05 Kelvin, más la temperatura de la pared, 328,15. Dividimos entre 2 y nos sale 311,6 Kelvin. Muy bien. Y sacamos las propiedades térmicas, que son la viscosidad cinemática, 17,06 por 10 a la menos 6 metros al cuadrado por segundo. La conductividad térmica, 27,2 por 10 a la menos 3 watts por metros Kelvin. Y el número de Prandtl, que es 0,705. Muy bien. Con estos valores calculamos el número de Reynolds con respecto al diámetro para la condición 1, siempre atendiendo a que la correlación me pide calcular todo a la temperatura de película. Por eso no utilizamos el número de Reynolds anterior. Entonces, esto es la velocidad de la corriente libre en 1 por el diámetro dividido la viscosidad, lo que nos queda 28 por 15,8 por 10 a la menos 3 dividido 17,06 por 10 a la menos 6, quedando igual a 25.932,0. Bien, perdón. Tenemos el número de Reynolds. Calculamos Nusselt promedio. Nusselt promedio con respecto al diámetro para el caso 1 queda 0,193 por 25.932,0 a la 0,618 por el número de Prandtl, 0,705 a la 1/3, quedando 91,77. Calculamos ahora el coeficiente de película promedio debido a la correlación de Hilbert, que queda Nusselt promedio con respecto al diámetro por la conductividad térmica dividido el diámetro, que es igual a 91,77 por 27,2 por 10 a la menos 3 dividido 15,8 por 10 a la menos 3, quedando esto igual a 158 watts por metros cuadrados grados centígrados. Y analizando un poco este valor, fíjense cuánto salió el coeficiente de película en el caso 1. Ha salido el coeficiente real 203,4. Quiere decir que la correlación de Hilbert
para estas condiciones está subprediciendo el coeficiente de transferencia de calor. Esto vamos a repetir para todos los caudales que calculamos y vamos a tener la tendencia que sigue la correlación de Hilbert. Luego vamos a realizar los cálculos para la correlación de Zhukauskas para todos los caudales y vamos a tener una tendencia para esta correlación y lo mismo para la correlación de Churchill y Bernstein. Entonces vamos a tener, como ya le conocen, una gráfica que va a tener la misma escala tanto en el eje X como en el eje Y. Y va a estar dividida por una diagonal a la mitad, en donde el eje de abscisas va a tener el coeficiente de transferencia de calor promedio calculado de forma experimental y el eje de ordenadas el coeficiente de transferencia de calor promedio calculado por las correlaciones. Entonces, vamos a representar en verde a la correlación de Hilbert y el primer dato nos decía que el coeficiente experimental era de 200. Vamos a 100, 200, 300. Vamos a suponer que lo dividimos de esta forma. 100, 200. Entonces, son 203 aproximadamente quedaría por acá la línea de 203, pero la correlación nos predice 158 aproximadamente acá. Entonces ahí ubicamos el primer punto debido a la correlación de Hilbert. Como son 8 caudales, van a tener ustedes 8 puntos que voy ahora a dibujar de forma al azar. Ya tienen la metodología de cálculo, pero más o menos deberían de seguir la misma tendencia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Luego van a hacer los cálculos para la correlación de Zhukauskas. Vamos a suponer que sobrepredice. Y por último van a tener la correlación debida a Churchill. Y esto es lo que van a presentar en su informe. Con esto hemos finalizado el análisis de los resultados de la práctica número 2. Cualquier duda, consulta, pregunta, siempre con los profesores.